Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? Me río porque nos falta la luz para saber que estamos al aire. Pero bueno, lo tenemos a Leo, que con eso alcanza. Programa número 415 de Al Derecho y al Revés. Aquí estamos con Marta Ollanarte, con Mercedes Jones. Y yo soy... Ya me olvidé mi nombre. Y bueno, sí, yo... El Druca. El Druca, ahí está. A veces lo llamamos el Druca, pero en realidad él es Alejandro Drukarov. Y bueno, también podemos mencionar a nuestros corresponsales en el exterior, ¿no? ¡Epa! Sí, le mandamos un abrazo a Marcelo de Jesús y tenemos hoy una columna de Carlitos March, también March, desde Chile, sí, en este caso. Que no se pierde una de las novedades que tenemos acá en Argentina. No, está muy alerta, Charlie. Se nota que alerta. Es un chico bien formado. Bien argentino, además. Como periodista, como dirigente de la sociedad civil, sí. Sin duda. Y además salió muy bien en la nueva foto que se está por colocar en el sitio de la radio con la presentación del programa. Está linda también. No es poca cosa. Leo Justi operando, Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4117-4118 y nos pueden whatsappear al 1155-759133. Marcelo está agradeciendo los saludos. Bueno, un abrazo para él. Nuestro corresponsal en Washington, Marta, que lo acabas de nombrar. Sí. Tal cual. Obvio. Un tema que podríamos tratar, por decir, hablemos de algo, podrían ser las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires, no sé qué, por hablar de cualquier pavada, ¿no? No sé qué les parece. Temita, sí, claro que ¿no? sí. ¿Por qué no empezamos entonces con la columna de Charlie, que se refiere ahí está. específicamente a esto? Arrancamos con Charlie. Hola, buenas tardes. Bueno, obviamente el comentario de esta columna de hoy se va a referir a las elecciones en la provincia de Buenos Aires realizadas el día de ayer. El primer comentario es más general. Un 65% de los ciudadanos habilitados en el padrón fueron a votar. Esto está por debajo del promedio histórico de la provincia de Buenos Aires, que es de un 77% más o menos. Por lo tanto, la oferta electoral claramente no movilizó ni logró romper la apatía que se suponía que iba a haber. Y con respecto al resultado propiamente dicho, lo primero que me gustaría poder confirmar es si este resultado en la provincia de Buenos Aires tiene una proyección nacional. En las elecciones pasadas, a las presidenciales de hace 2 años, recordemos que la fuerza de Milei perdía en todas las provincias y después ganó a nivel nacional. Entonces, si bien Milei no va a ser candidato, obviamente en estas elecciones intermedias, yo no estoy tan seguro que el resultado a nivel nacional pueda ser una proyección de lo que ocurrió ayer en la provincia de Buenos Aires. Lo segundo es hasta dónde a quien se votó para demoler se lo va a apoyar para construir. Y esto parecería ser que la elección de ayer sí empieza a dar alguna señal con respecto a qué capacidad le ve la ciudadanía de que el modelo de construcción sea llevado adelante por la persona y el gobierno que se votó para demoler lo que había y para canalizar el malestar. Y el tercer punto, me parece que sí se empieza a confirmar que la suerte del gobierno está atada a la paciencia de la gente. Y daría la sensación, por la elección de ayer, que la paciencia de la gente sigue con mecha corta. Así que ese es un dato muy importante porque se liga con los resultados que puedan tener las medidas macro en lo micro. Bueno, muchísimas gracias y les dejo un abrazo grande.
Bueno, gracias Charlie. Interesante como introducción. Sí, sí. Yo me quedo con esta frase. Demoler o construir. A quien se votó para demoler, no sé si se lo va a elegir para construir. Y esto está aplicando lamentablemente a muchas de nuestras últimas elecciones. Sí, ¿no? pero me viene muy bien a mí para hacer referencia a aquellos a quienes yo, aquellos o aquellas a quienes yo les pongo fichas porque sé que van a construir, que están construyendo. Y son Ajá. los intendentes. Los intendentes. Me parece que si hay algo que están mostrando las últimas elecciones y esta elección de la provincia de Buenos Aires especialmente, es que la democracia de proximidad nos habla de una visión de futuro que tenemos que rescatar en medio de tanto desastre a nivel nacional. Estos pequeños, entre comillas, pequeños lugares nos están marcando el camino. Y yo quiero mencionar, si me permiten... A ver si adivino, Sí. Dale, Marta, te permitimos. Dale, habla de Rojas. Hablo de vamos. Rojas, pero además porque ustedes saben que yo amo la tarea en gobiernos locales, porque de verdad no es de ahora, sino que desde hace mucho tiempo veo que allí ocurren cosas fantásticas, allí se descubren personajes realmente muy interesantes que muchas veces no tienen la trascendencia que deberían tener. Y bueno, muchos de ellos son los intendentes. En este caso, el intendente de Rojas, mi pueblo, bueno, no hace falta que lo diga, fui muy feliz los años que viví allí desde mi nacimiento y bastante más. Y Rojas siempre se ha destacado por ser una sociedad pacífica, por ser una sociedad solidaria, diría yo, por ser una sociedad respetuosa de las instituciones. No por nada ha tenido los intendentes que ha tenido, pero en este caso quiero hablar de este intendente actual que se llama Román Bouvier y que con el que tuve el gusto de hablar esta tarde, pero le pedí un audio para uno de nuestros próximos programas para que pueda decirnos, más allá de Rojas, qué está pasando entre los intendentes, cómo se comunican, si tienen proyectos en común, etcétera. Bueno, además les digo que los resultados en Rojas fueron Hechos 4.598. Hechos será el grupo político, votos. El espacio político del intendente, entre otros intendentes El también. intendente es radical, pero la fórmula fue Hechos, este grupo que hay que ponerle atención, que se generó en San Nicolás con Pasaglia, de origen peronista, fue intendente de Cambiemos y ahora armó este grupo Hechos, que yo le pongo fichas, creo que puede tener una buena proyección. Y les decía, Hechos, 4.598 votos, que son el 48,6. La Libertad Avanza, 3.900, es decir, ganó Hechos, evidentemente, y después los libertarios, 4%. Votos en blanco, miren qué interesante esto, votos en blanco, 3.877, el 29%, Muy sí, grande. ponen cara de asombro. ¿Saben por qué? Porque los peronistas, kirchneristas no presentaron listas, había tanta pelea entre ellos que no pudieron presentar Por eso listas. está grande el voto en blanco. Claro. Por eso el voto en blanco, seguramente no todos, pero gran parte es de estos que por estar peleados no se pudieron presentar. Miren qué ejemplo, ¿no?, de las cosas insólitas que ocurren, que no deberían ocurrir. Bueno, con estos hechos, o con estos resultados, mejor dicho, Hechos se adjudica 4 bancas en el Consejo Deliberante, la Libertad Avanza 3, es importante este cambio, pero fundamentalmente yo lo miro con visión de futuro. Así que le vamos a pedir al intendente Román
Bouvier, y si vos lo podemos también entrevistar en también, me parece muy relación, bien. Contanos ahora un poco de Pergamino. Sí, yo creo que Claro. es toda la zona, ¿no? Porque Hechos también es una buena muestra de la dispersión y de los errores políticos groseros, en particular de esta administración, en este caso, no es que los otros no los cometan, pero fue tanta la presión que ejerció la Libertad Avanza para someter a los intendentes que podían estar de acuerdo con ellos, pero desde un lugar propio, que motivó que, por ejemplo, Pasaglia San Nicolás, Martínez en Pergamino, y en este caso el intendente de Rojas, pasó algo parecido en la cuarta sección electoral en Junín, pero la alianza fue con el grupo Somos, que crearon los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Sí, La sí. Pampa, Chubut, otra cosa interesante para ver. Ahora se agregó Corrientes. Bueno, están surgiendo respuestas que salen de la grieta, y este es el caso, ¿no? Es decir, se rompe, están logrando, lo cual me parece muy importante, romper la polarización. Exacto, Romper exacto. Y vos lo dijiste muy bien ayer cuando hablábamos, comentándonos cómo iban los resultados de las elecciones. Evidentemente dijiste, esta es una derrota autoinfligida. Totalmente. Entonces, yo en mi experiencia no recuerdo una derrota tan autoinfligida como esta, buscando enemigos por todos lados, negándose a hacer alianzas con quienes podía tener algún punto de contacto, y al mismo tiempo con esta metodología violenta, agresiva, exagerada, mesiánica y fundamentalista. Que sirvió, como diría Charles, sirvió para destruir, pero el tema ahora es ver, bueno, cómo se construye. Claro, cómo se Muchachos, construye. Yo la quiero escuchar a Mercedes, pero quiero pasar un muy breve resumen de datos. Votó un 62,5%, que es una cifra considerable para lo baja que venían las elecciones previas y porque es una elección parlamentaria, pero bastante menor al promedio de las parlamentarias en la provincia, que eran del orden de más de 70, eran 10 puntos más tranquilamente. Ahora, un ejemplo solo doy. La primera sección electoral suele ser la que marca el resultado de la provincia, porque está balanceado el Gran Buenos Aires rico, digamos, Vicente López, San Isidro, hasta Tigre, toda esa línea de San Fernando, con los partidos mucho más pobres que también están en esa sección. Bueno, en el año 2021, el peronismo allí sacó un 39% de los votos y Juntos por el Cambio sacó un 39,2%, pero además Experts, que iba por separado, sacó el 8%. Es decir, que todo lo que ahora fue la Libertad Avanza Pro había sacado casi un 50%, un 47%, que es lo que ahora sacó el peronismo. El peronismo aumentó 10%, la Libertad Avanza de ese total perdió exactamente lo mismo en la primera sección, que es más o menos el promedio de la provincia. Entonces yo creo que está bueno indagar un poco las razones del voto, que son múltiples, ¿no? Mercedes, opina un poquito. Sí, no, ya que ustedes cada uno asumió la representación de un territorio, yo me siento muy platense también y me sorprendió en el discurso de Axel Kicillof la referencia a LAC, y después me puse a mirar cómo fue las elecciones, y realmente Julio Alac, que es un histórico del peronismo en La Plata, con un montón de controversias dentro del propio partido y en la oposición y demás, es como una máquina, meterse en una máquina del tiempo, y lo que me impactó profundamente fue la falta de civismo y de grandeza de un presidente que no reconoce, que reconoce la derrota, pero no felicita, al contrario. Es decir, ese tipo de cuestiones que no son formas, no son formales, hacen al contenido de una democracia. Y no hay manera de que como argentinos aprendamos esta diferencia entre adversario y enemigo. No hay manera. Y yo no lo puedo creer, porque vengo hace años prestando atención a esas cuestiones que parecen detalles, y no lo son. Vos sabés que yo te creo. En democracias hay un reconocimiento genuino. Perdí, bueno, felicito al que ganó. Sí, tal cual. Pero Si no, además, ¿cómo se construye? otra cosa, Mercedes.
Mercedes hizo una referencia a la necesidad de hacer una autocrítica, Sí. pero no expresó en relación a qué. Claro, ¿no? tal cual. No, y además, acto seguido dijo, redoblo todo Sí. lo que es, por ejemplo, plan económico. Y bueno, hoy charlábamos con Marta en la previa. La experiencia de charlar un poco con la gente, de por qué voto gente común, un taxista, alguien que te atiende en un negocio. Y bueno, ahí sale lo que Guillermo Oliveto, el mayor experto en consumo de la Argentina, viene diciendo hace más de un mes. La gente llega al día 20. A partir del día 20 o se endeuda o gasta cuenta. Bueno, esa es una de las claves. Por supuesto que incide la corrupción, por supuesto que inciden los escándalos de los últimos días, por supuesto que inciden las peleas internas, pero no nos olvidemos que el peronismo cerró lista cortando la luz de donde estaban las recepciones de las listas para tener 10 minutos más para poder presentar una lista juntos, porque se estaban matando hasta el día del cierre. Y de hecho, una gran derrotada de ayer, en mi modesta opinión, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Sí, tal sin cual. ninguna duda. Sin dudas, el gran triunfador es Axel Kicillof, que Exacto. ahora, por supuesto, sus pretensiones van a ser para ocupar el cargo de presidente de la Nación. Sí. Veremos qué sí. pasa en los meses próximos, en el año próximo. Y bueno, ayer también pudimos observar todos la algarabía en ese lugar que muchos políticos llaman búnker, y acá hemos desacreditado esa palabra porque eso está referido a la guerra, y lo que menos nos interesa es situaciones de Esa guerra. asociación. Sí, Pero yo y quiero espera, decirles Mercedes, algo, ¿no? espera una Dale. cosita. Estaban allí sus ministros, estaba una cantidad de gente representativa de lo que es el gobierno o los gobiernos en la provincia de Buenos Aires. Y en relación a el búnker, entre comillas, de Milei, también había muchos, pero yo quiero destacar una ausencia en el caso de el presidente y quienes lo acompañaban. ¿Ustedes se dieron cuenta que no estaba Guillermo Franco? Sí, fue bastante Sí, visible. todos, Sí, tal cual. Sí. Y tengamos en cuenta, recordemos que ya estuvo internado, ¿no?, en un par de oportunidades. Ojalá que no, porque es una de las personas que aparece como más sensata, razonable, conciliador, etcétera. Bueno. Dale, Mercedes. Sí, para mí fue muy significativo, no los búnkers, el balcón. El bailecito en el balcón, y fue hay que reconocer la genialidad política cuando la gente la tiene. Mandó una grabación que salió antes que hablara Kicillof, donde ella hizo un llamado a la acción, y además ¿cómo puedo decirlo? Nombró a su hijo, y además se adjudicó el triunfo. Ahora, Entonces, Mercedes, para la gente que no entiende de política, el común, ella es una ganadora, no hace el análisis fino que están haciendo todos y que muy probablemente continúen desarrollando. Vos sabés, ¿no? que yo ahí voy por Para el mí fue un golpe impresionante eso. No, yo voy por el revés ahí. Ahí, la verdad, a mí me da la impresión de que efectivamente quiso hacer todo lo que vos decís, pero fue, primero, no había nadie. Es decir, ya a la casa de Cristina y a San José 1111 no existe, no va nadie. Segundo... No, estoy diciendo antes, en el búnker, antes va en el búnker, ya no, al aire libre. Ahí pasaron el mensaje, sí, pasaron el mensaje, sí. Pero después de eso, la gente gritaba Kicillof conducción. Entonces, para mí, realmente hay una página que se da vuelta, además, porque Cristina ha perdido muchas elecciones y Cristina va a tener más condenas judiciales también. Pero bueno, es un tema para discutir a lo largo. Yo les quería compartir una cosa muy breve que escribí hoy, después de escuchar una cantidad y de leer una cantidad de análisis y de opiniones sobre las elecciones, ¿no? Porque me lo decía a mí mismo. Decía, una vez más, compruebo que ningún ser humano puede prescindir de su sesgo, de sus deseos y de sus emociones. Cuesta mucho intentar apartarse de eso para hacer un análisis mínimamente objetivo. Lo que nos parece horrible en quien nos desagrada, molesta, genera bronca o hasta odio, lo perdonamos en quien nos gusta o al menos pensamos que le puede ganar a aquel otro.
Eso comprende incluso posturas respecto de cuestiones que cuando las logramos tratar con algo de frialdad y equilibrio, las consideramos esenciales, valores profundos, como enfrentar a la corrupción, rechazar la descalificación brutal del que piensa distinto, el desprecio por la democracia como sistema, etc. Y digo, una de las claves de las sociedades más avanzadas del planeta, las de mejor calidad de vida, el mayor desarrollo, no solo económico, sino social, es justamente el equilibrio, la conversación, el respeto, los consensos sobre cuestiones básicas y las políticas de Estado sostenidas en el tiempo. Obviamente eso es imposible de lograr en un país donde el que no piensa como uno es un enemigo al que hay que destruir. Bueno, seguía un poquito más, pero me parece que esa es mi reflexión hoy. Y en cierto sentido diría, tomo el derecho, cuando lo escuchaba a Kicillof, que por supuesto tenía sentimientos encontrados, a mí me pareció bárbaro que al gobierno le hayan dicho, pará, así no, porque creo que hacía falta. Y por el otro lado decía, ¿hacia dónde va el así no? Como dice Charlie, y digo, no, para un cachito. Pero escuché un discurso mucho más moderado que el que podía escuchar. Un discurso, exactamente, sí. ¿no?, más abierto. Y en el caso del propio Milei, no sé qué habrá tomado antes de hablar, pero también escuché un discurso bastante más moderado. Me parece que tienen ambos una buena oportunidad para mostrarle a la sociedad argentina, exacto, que se puede trabajar basados en consensos, que se pueden hacer cosas en común. Y yo creo que otra cosa a tener en cuenta hacia el futuro es lo que está ocurriendo con algunos gobernadores, así como hablábamos de los intendentes, algunos gobernadores. También allí hay cosas que para el futuro... Hubo declaraciones ayer, declaraciones coincidentes de lo que se viene a llamar o liga o grupo de gobernadores que son representativos, por ejemplo, de la segunda y tercera provincia de la Argentina. No es chiste Córdoba y Santa Fe juntos, ¿no? Así que bueno, y lo que vos decías, Marta, estos sectores más moderados, más abiertos, más de conversar, de dialogar, como los que en la segunda y en la cuarta sección electoral de la provincia. También hubo muy buenas elecciones de Somos en la sexta y en la séptima, que es importante anotarlo. Bueno, yo creo que eso puede gestar un punto de partida para una coincidencia mayor, ¿no? Y en relación a los gobernadores que conformaron la Alianza Provincias Unidas y usaron sus redes sociales para emitir mensajes, el espíritu de los mensajes siempre fue el mismo: destacar que el gobierno debe escuchar el llamado de atención de la sociedad. Exacto. Sí. Pero no parecería que el gobierno esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Y creo que vos fuiste, Alejandro, el que inicialmente planteó como una de las causas de esta estrepitosa derrota el hecho de no haber establecido, no haber querido, o sea, no fue estratégico, intencional, no haber querido tejer alianzas. Así es. No pareciera que va a modificar esa estrategia. Y ¿no? yo agregaría más, Mercedes, creo también que ojalá, yo quisiera que el porcentaje de incidencia fuera mayor de lo que voy a decir, pero creo que el repudio a la corrupción y creo que el repudio al maltrato a los más vulnerables, el ataque a los discapacitados, la quita de presupuesto al Garrahan, el ataque a las universidades, yo creo que todo eso sumó sus puntitos, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que al final, sobre todo, eso cuesta entenderlo, pero creo que hay que estar siempre alerta, la forma de vivir de cualquiera de nosotros o incluso de nuestros oyentes no es la misma que la del casi 40% que está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, ahí en las decisiones me parece que priman otro tipo de razonamientos. Ahí planteaste algo respecto de al final, ¿no? Sí, tal cual. Estamos esperando a nuestro invitado que me acaba de mandar un mensaje que ya está llegando. Un lujo. No digas quién es todavía, no digas quién es. Para aquellos que no vieron el flyer. Vos siempre me planteás, sorpresa. Claro, el suspenso está bien. Ella escribe suspenso. Vamos. Bueno, no, decilo porque la verdad que se preparen porque... yo leía estos días antecedentes de esta persona, su
grandísima obra, su coraje, su vocación, compromiso, ¿no? su vocación. Es maravilloso. Tal cual, maravilloso. tal cual. Bueno, habíamos dicho, lo estamos esperando a Mariano Martínez, que es doctor en Ciencias Biológicas, es uno de los científicos que participó de la reciente expedición del CONICET al fondo del mar, ¿no? Verdaderamente una cosa extraordinaria que ha producido, por suerte, una gran conmoción en millones de argentinos y en el mundo. Ha puesto a la Argentina en el New York Times, por ejemplo, lo decía Marcelo la semana pasada. 18 millones, ¿no?, de personas, algo Tal así, cual. han visto Tal cual. todo esto. Además, qué maravilla esto de poder transmitir en vivo desde el fondo del mar. Sí, una locura, una locura. Desde todo punto de vista es una maravilla, ¿no? La reacción de la gente, la tecnología, los descubrimientos. Bueno, vamos a disfrutar mucho con esta entrevista. Sí, yo hay un tema que quisiera mencionar porque es demasiado importante y pasó esta semana, como siempre nos pasa, en el medio de la semana y ya parece que hubiera sido hace un mes. La semana pasada el gobierno pidió una medida concretamente de censura previa, es decir, de prohibición de que se publique información antes de que se la publique. Eso está expresamente prohibido en la Constitución Nacional. Hay un histórico acontecimiento que algunos de nuestros oyentes por edad recordarán y otros no, pero pueden googlear y buscar Tato Bores, la jueza Burubudubudía, y van a disfrutar de un espectáculo magnífico. Hace muchos años el gran Tato Bores iba a hablar del famoso caso de las valijas de Amir Ayoma y la que tenía el caso era Servini de Curia, que estaba acusada seriamente, estaba sospechada seriamente de actuar muy mal en esa causa y bueno, así fue. La jueza no tuvo mejor idea que pedir la censura previa del programa de Tato. Entonces se juntaron con Tato. Uno cuando lo ve se emociona, ya amigo, ¿vos te pasó? Hay que buscarlo, búsquenlo en internet, en YouTube, la jueza Burubudubudía. Tal cual. Que seguía la jueza Burubudubudía, es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay porque no podían nombrar a Servini de Curia, entonces decían Burubudubudía. Lo notable es quiénes estaban. No faltaba nadie. No faltaba nadie. Estaban todos los periodistas. Estaban, por ejemplo, Mariano Grondona y Bernardo Neustadt. Al lado de periodistas claramente de izquierda. Figuras, como dice Mercedes, del arte, de la intelectualidad, de la cultura en general. Y realmente era una respuesta maravillosa. Bueno, yo creo que esta semana, lamentablemente, la grieta y la situación preelectoral y todo impidió una respuesta parecida que debió haber dado la sociedad. Sí. Porque la censura previa, después cada uno responderá por lo que publica. Esto es lo que tantas veces hablamos, ¿no? Hay cosas que pasan que nos interpelan como sociedad y no estamos sabiendo reaccionar. Ojalá aprendamos, y yo quiero escuchar a partir de ahora a nuestro invitado que ya llegó. Sí, tal cual. Y estábamos haciendo una pequeña, estirando un poquito esta primera mitad, no solo para recibirlo, sino porque siempre cuando vamos a la pausa musical tiene algo que ver con el invitado, ¿no? Y en este caso elegimos este tema maravilloso cantado por Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, Zona de Promesas. Ya volvemos. Y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio. Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que estamos con Mariano Martínez. Mariano es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas, es investigador adjunto de CONICET desde el 2016, trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, es miembro de la histórica misión científica CONICET al Cañón Mar del Plata y vamos a tener el placer de conversar con él sobre eso. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad yo estoy maravillada de que puedan hacerse estas cosas y estoy maravillada y contenta por la reacción de la gente, todos los espectadores que han tenido y van a seguir teniendo porque esto se puede seguir viendo. Sí. Ahora en este momento el barco está en un segundo tramo en Uruguay y vuelve y va a ser una campaña bastante larga en el sur del país.
los cañones más australes, así que sí, vamos a seguir teniendo... Contanos un poco el comienzo de todo esto y después contanos para que la gente pueda cerrar los ojos e imaginarte a vos ahí en el barco y haciendo todas las cosas que hacías y las cosas que iban descubriendo. Y en realidad la historia comienza a fines del 2023, que ahí mandamos la propuesta al Smith Ocean Institute, al SOI, que lo que hace este instituto, tiene un barco a disposición con un ROV, se llama, es un robot que se conecta con el barco y puede bajar hasta 4.500 metros de profundidad, filma y una particularidad que tiene es que por una cuestión propia de ellos quieren distribuir la ciencia a todo el mundo. Entonces, sus transmisiones son en vivo, estén donde estén. Y una vez que el Sebastian, que es este robot que se comanda desde el barco, está a unos 15 minutos, 10 minutos del fondo, empieza a transmitir en vivo con micrófonos abiertos. Es como... Cuando decís 15, 10 minutos del fondo, ¿ese fondo cuántos metros son? Depende del lugar a donde nos lleve. Nosotros en la campaña tuvimos a 800, 600 metros, las estaciones más bajas, y 3.700 metros la más profunda. 3.700 metros. Impresionante. Tremendo. Bajo el nivel del mar. Esa fue... Casi 4 kilómetros. Claro, sí, exacto. Desde arriba del agua no se ve esa profundidad, pero cuando ves que el ROV baja y no ves el fondo hasta 2-3 horas después, te das una idea de la inmensidad. Y otra de las particularidades era esa, que había algunas regiones que por ahí, por lo extenso de esa planicie abisal, de esa zona tan profunda, no tomabas referencia de que eso estaba muy abajo. Recién cuando llegabas a alguna pared o a un acantilado, ahí empezaba a trepar sobre ese acantilado el robot, ahí empezabas a ver que la pared no terminaba y por ahí habías ascendido 1.000 metros y seguía habiendo una pared empinada. Mariano, yo te voy a llevar algo un poco más frío, después volvemos a la emoción, ¿no? Sí. Pero bueno, digo porque hay un enorme interés de la sociedad, pero yo quiero llevarlo a lo útil también, a lo práctico. Sí. Ustedes descubrieron 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada en corales de aguas frías. Es decir, hicieron avances científicos sumamente significativos. Pero eso desde el punto de vista del valor para la sociedad argentina y para la humanidad. Explícale un poco más a la gente qué significa eso, por qué es tan importante, además de la emoción que nos produce, claro, del espíritu aventurero, de esta gloria del ser humano haciendo cosas maravillosas, ¿para qué nos sirve? Una de las respuestas más cortas, digamos, a esa pregunta, porque hay muchas y por ahí nos extenderíamos mucho más tiempo, es que conocer la biodiversidad, o sea, conocer qué especies hay en determinadas regiones, nos permite saber si vos vas a manejar esa zona, cómo manejarla y de qué manera, en dónde hay más vida, en dónde hay menos vida, en qué lugares hay qué especies. Y un punto particular, justamente lo decías, y diste en el clavo. Los corales, por ejemplo, son organismos que están en lo que se conoce como el CITES, o sea, tienen una regulación muy particular en el mundo. De hecho, si por ejemplo yo me voy al Caribe, agarro un coral, si me lo encuentran en aduana me pueden detener y me requisan ese coral, no lo puedo subir al avión porque es patrimonio del país en donde saqué ese coral. Entonces ese coral, así como lo saqué, tiene que volver al agua. Y así con todos los corales del mundo. Entonces en lugares en donde hay corales de agua fría, que ya de por sí, imagínate que por la profundidad y todo son muchísimo más frágiles y sensibles que los que están más someros, que los que están en el Caribe, por ejemplo, también tienen esa misma regulación, con lo cual saber dónde están te hace que las acciones a seguir en esas áreas sean con controles mucho más estrictos que si no hubiera corales. Eso tiene que ver, por ejemplo, con explotación, tiene que ver con... Sí, cualquier tipo de actividad. Ya en Argentina no estoy seguro si lo que es minería offshore se aplica,
pero en otros países ya hay toda una rama del estudio de la biodiversidad asociada a ambientes que se explotan con minerales que hay en determinadas zonas. Enorme riqueza que se puede explotar en algún momento, respetando, por supuesto, todo lo que tenga que ver con un desarrollo sustentable, pero ahí hay una enorme riqueza. Además de algo que vos mencionabas, el enorme impacto cultural, social. Sí. Los chicos, me maravillaba saber que hay muchos chicos que han estado mirando esto en vez de mirar otras pavadas que suelen mirar en las pantallas, han estado mirando esto y muchos se han comunicado con ustedes diciendo que quieren ser biólogos marinos. Sí, eso a nosotros nos es no lo puedo describir con palabras, pero es una mucha emoción, porque en realidad no solo era eso, sino además algunos especialistas, algunos chicos que querían otras especialidades incluso más raras, o la gente del ROV, ¿qué tengo que hacer para poder manejar un ROV? ¿Qué carrera tengo que seguir? O ingeniero electrónico para todas las operatorias de las cámaras. Era un abanico de ramas incluso más raras que la de biología marina, que ya es bastante particular. Pero... Mercedes. Sí, que una de las cosas que a mí más me sorprendió de los comentarios que iban haciendo en el momento las personas, tenía que ver inclusive por el entusiasmo y la valoración de lo que hacían los propios científicos, como que la transmisión de amar lo que uno hace era tan evidente que la gente se vio conmovida, no solo la gente joven como una incipiente vocación, ¿no? Sino también las personas adultas en la valoración de la ciencia y de las personas científicas. Eso fue muy fuerte. No sé si ustedes lo percibieron así también. Yo quiero decir algo, porque este es un programa de radio que se ve. Quiero que la gente vea, mire la cara de felicidad que tiene nuestro invitado. No es habitual en las épocas que corren. Gracias por esa cara de felicidad. Es que sí, es lo que nos emociona. En realidad no lo teníamos planeado, era... la idea era darle difusión a lo que íbamos a hacer, pero después fue todo sin filtro. Fuimos nosotros durante 20 y pico de días sin filtro, y de hecho parte de los miedos que nosotros teníamos es justamente eso, ser tan sin filtro qué problemas nos podía llegar a causar o cuántos se iban a enganchar del otro lado, y por el contrario, y en realidad una de las cosas que más me llena de admiración es que el público leyó que los animales que estábamos viendo y el fondo era argentino, era nuestro, entonces, claro. Y sabían que esa oportunidad era bastante única, porque de hecho el barco tiene 3 misiones en Argentina y después continúa su viaje a Brasil y no volvemos a ver esos fondos. Entonces, que todos hayan leído en el país que eso era bastante único e irrepetible, es algo que me conmueve un montón. Bueno, 18 millones de visualizaciones, sí, ¿no? Sí, no. Si a vos te decían antes de salir que ibas a tener 1 millón, firmabas con la pedías mano prestada, digamos. Consigue eso. Una locura. Y, una pregunta, ustedes eran 25. Sí, 25. ¿Y cuántos varones, cuántas mujeres? Más o menos repartidos éramos. No tengo la cuenta exacta, pero debíamos... más o menos. Sí, más o menos la mitad de hombres y mujeres. Sí, porque ahí es un grupo bastante... la biología es bastante curioso, pero tiene más mujeres que hombres la carrera. Obviamente, como ocurre, que no sé si alguna vez lo han discutido acá, pero sí es cierto que en muchas carreras, por ahí en la medida que uno va avanzando, se va volviendo que hay más hombres que mujeres. Pero bueno, con el tiempo eso ha cambiado un poco y hay un equilibrio bastante balanceado. Por lo menos en nuestro grupo tenemos... Contanos, Mariano,
¿qué sentiste? Pregunta obvia, cuando viste al pepino. ¿Cómo fue? Contale un poco a la audiencia, para alguno puede ser que no haya visto alguno que de no los videos. son los pepinos que comemos en ensalada. No, tal cual. Porque además es un tema tuyo. Esto es muy divertido escuchando, nosotros preparando el programa, obviamente escuchamos una cantidad de entrevistas y colegas tuyos que cuentan cómo se distribuían la cosa. No, esto es de Mariano, esto es de fulano, esto es del otro, ¿no? Y pasaba como el relato, era un relato en vivo muy fuerte. Sí, porque era como, no es guionado, o sea, el robot baja y te va mostrando lo que tiene el fondo, y cada organismo que aparecía había que rápidamente tratar de determinar quién era el que más podía saber sobre ese organismo y si había que recolectarlo o no. Además, vos decís organismos, pero esos organismos, uno ve en el video, tienen unas formas muy bellas. Sí. Muy bellas. Sí, la profundidad es un lugar bastante peculiar, por la presión, la temperatura, la falta de luz. Hay muchas particularidades de esa zona que hace que los organismos sean muy especiales, ¿no? Si yo me voy a menor profundidad, es posible que no encuentre formas similares. Y de hecho los pepinos justamente tienen, hay varias formas que si ven los videos nuevamente, hay 2 o 3 formas que son únicas. Es todo un grupo que solamente vive a más de 200 metros. El que yo estudié en 2014 es uno que se llama Bentodites violeta, que le puse así por la coloración violeta, que en ese momento ni se me ocurrió por la cabeza que era igual que una batata claro. De las que comemos, y lo que yo sabía que iba a aparecer en determinadas profundidades, pero se hizo esperar, porque la realidad es que no apareció en las primeras que yo hubiera imaginado que iba a aparecer, y justo estaba en la sala del rock cuando... La sala del ROV en realidad era la zona donde más cámaras había y en donde estaba la gente que manejaba el robot finalmente. En esa sala había que tratar de mantener cierta calma porque esa gente está en una situación no de estrés, pero sí de tensión porque están manejando. Y eso, lo complicado de esa sala es que tiene 4 micrófonos que están abiertos todo el tiempo. Entonces, cuando entras a esa sala tenés que ir con mucha precaución porque lo que digas se va a salir al aire. Escucha y lo escuchan del otro lado las X cantidad de personas que estén conectadas. Ahora que estamos con el tema de los audios y las escuchas claro, ilegales, ojo. Por eso. Ojo. Y ahí no hay filtro, no hay nada. Y bueno... pero pará que quiero escuchar. Sí. Que justamente, yo justo estaba en la zona, en esa sala, había 2 personas de los nuestros que eran los que comandaban con los del rock. Y uno, yo justo era el que le estaba dando instrucciones en ese momento al del rock. Así que cuando mi compañero vio que yo estaba viendo, me vio la cara y me empezó a filmar mientras iban recolectando de ese organismo. La verdad que sí, que fue muy ¿Y cómo es el tema de la luz? ¿Con qué se ilumina? ¿El ROV va iluminado? ¿Cómo es? Sí, tiene 2 focos muy grandes con muchísima luz que van iluminando. Tienen depende la cantidad de partículas que haya en el agua, tiene más o menos distancia, pero es como las luces altas de un auto, más o menos, para que se den una idea. Y el tema, ¿cómo distribuían los horarios de trabajo? Porque ahí no hay día, no hay noche, no hay... Entonces, ¿cómo se organizaban? Sí, eso era bastante complejo. Tratábamos de cubrir 12 horas, un grupo, 12 horas otro grupo, y nos separábamos a las 6 y media, hacíamos el enroque de la tarde y de la mañana. Justo a mí me tocó el turno de la noche, así que tuve un par de días hasta que me aclimaté al turno nocturno, pero ya después era toda una sinergia propia del grupo, ya sabías con quién tenías que hablar, con quién te podía ayudar en determinadas cosas, y además eso era muy interesante porque el barco también tenía esa dinámica. Ellos
cambiaban a las 6. Así que más o menos el grupo de la noche tenía su tripulación de la noche y el de la mañana su tripulación. Y había mucha cofradía entre los de la noche y saña de pica. Cuando hablas de la tripulación, es decir, los responsables de manejar, ¿cuántos eran? Ellos eran 25, igual que nosotros, un poquito más, 30. 25 barco, sí. Ustedes, el equipo de biólogos, y 25 la tripulación. Sí, por ahí 30, creo que eran 30 ellos. Sí, son pocos, es un barco que es grande, pero se maneja, está bastante automatizado y se maneja bastante. ¿Mercedes? Sí, ¿cuáles son los planes ahora? Porque está todo el mundo integrado, digamos, ¿cómo sigue? Uno, como dice Alejandro, estuvo mirando que ya están preparando material para los colegios, para la difusión, que están haciendo una tarea maravillosa, pero desde el punto de vista científico los análisis son lentos, ¿no? Y la clasificaciones, me imagino que llevará eso mucho tiempo, pero en rasgos generales, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo se siguen los próximos pasos? Y nosotros, el grupo nuestro, hay algunos que se van a subir a las siguientes campañas, así que los plazos la actividad inmediata es volver otra vez al buque, que en diciembre tiene una campaña también bentónica y van a volver a subirse. Y los que nos quedamos en tierra es empezar con los trabajos. En realidad esto es lo que nosotros en algún punto tenemos que hacer, es publicar, es nuestra principal misión. Entonces tratamos de buscar los trabajos que sean más fácilmente publicables, que el análisis que haya que hacer sea más o menos rápido y poder tener rápidamente algo para enviar a una revista, que los tiempos a veces son prolongados. El mayor periodo de espera a veces son uno hasta que manda la investigación y la revista lo termina publicando, a veces son hasta un año de trabajo, de ida y vuelta de ese trabajo. Y ya tenemos 2 o 3 trabajos que casi que del barco los terminamos de escribir, así que esos posiblemente sean los primeros y después ir de menos a más, los que llevan más tiempo, empezar a pedir subsidios a distintas entidades para empezar a avanzar con esos trabajos que son un poco más costosos. Ahí te quería llevar. Estamos en un contexto de fuerte restricción presupuestaria, ¿no? En particular, este gobierno sin ninguna duda ha restringido aún más el presupuesto de ciencia y tecnología, pero es un fenómeno también global, ¿no? Se está dando fuertemente en Estados Unidos, por ejemplo. En tu opinión, ¿cómo los afectan las restricciones y sobre todo, cuál tiene que ser para vos el rol del Estado en este campo de investigación y de avance científico? Sí, las restricciones, sí, en realidad es siempre un tema complejo, a veces buscar cuán promocionable puede ser el trabajo de uno y cuán tentador para la gente que lo financia. Es una problemática, sí, a nivel internacional, ya sea en Europa por sus guerras, en Estados Unidos por algunas restricciones que tienen, y a nivel nacional yo creo que sí, que en algún punto, si vos tenés unos fondos destinados a investigación que son nacionales, te separás de la demanda internacional de determinados estudios. Por ejemplo, que es algo bastante sencillo, si Argentina decide qué es lo que va a investigar, decide a qué le va a dar plata y a qué no, y entonces puede guiar un poco qué investigaciones se hacen. Pero si yo tengo que salir a conseguir fondos afuera, mi investigación la va a guiar otro país. El que pone la plata. Pone la plata, entonces... Es decir, que todo este trabajo previo, porque obviamente para llegar al barco ustedes, bueno, vos sí. El pepino lo tenías visto de 2014, digamos. ¿Cómo se financia todo eso? ¿Con los ingresos del CONICET? ¿Con búsqueda de aportes aparte porque eso no alcanza para nada? Contale un poco a la gente cómo se financia. Es todo. En las campañas previas nosotros teníamos el barco era del CONICET, ya hoy en día está obsoleto, está obsoleto.
Y hay otro barco que tiene posibilidad de hacer este tipo de maniobras, tiene algunos arreglos que hay que hacerle, pero en principio funcionaría, y eso siempre CONICET lo manejó, que es de CONICET, y lo opera la Armada. Que ese barco lo podíamos usar. Lo único que había que hacer era presentar una propuesta, que la aprobaran y conseguir los días de barco, que hoy en día son complejos, porque lo más costoso es el combustible para mover el buque. En ese momento eran varias entidades, había una parte de agencia, otra parte de CONICET, que financiaban y nos permitían hacer las investigaciones. Y algún otro dinero que venía de fondos internacionales, de algunas propuestas muy chiquitas, partidas que uno conseguía para propuestas personales, pero que las podía poner para las campañas. Hoy en día estamos bastante complicados porque Agencia, que es la principal entidad que nos provee los fondos para investigación, que para que se den una idea, yo creo que no sé si el 70%, 80% de la investigación en Argentina viene de Agencia. Es la que tiene los fondos más jugosos siempre, y se abrió un concurso hace 3 años atrás o 2 años atrás y todavía no lo cerraron, o lo cerraron, y está como que sabemos que eso va a terminar en que nadie va a tener la plata, porque de hecho los fondos que tenemos, los subsidios, yo tengo un subsidio, de hecho, que no me han... Hay la finalización del proyecto todavía no la tengo y no me han adjudicado el dinero todavía. Y bueno, y está todo ahí medio parado. ¿Y la tentación de irse afuera para seguir la investigación? ¿Cómo funciona? Eso depende a quién le preguntes, posiblemente. Yo siempre fui bastante estoico de querer defender las investigaciones en el país y conocer la biodiversidad acá, pero bueno, hay algunos que en determinado momento de la vida, a mí me toca justo en carrera de investigador, yo tengo un puesto permanente, pero hay algunas de las chicas y chicos que están con nosotros que están en un periodo de transición que ya se quedan sin su beca postdoctoral o sin su doctorado y no consiguen el siguiente salto, y entonces tienen que salir a buscar una beca afuera. Una última preguntita. Sí. El impacto educativo de esto, es decir, ustedes esto lo van a hacer llegar a las escuelas, ya tienen algún tipo de programa, escuelas de qué tipo, para qué edades es esto que ustedes han hecho, y a quiénes se les puede contar esto para que sigan aprendiendo. Sí, bueno, ahí tenemos, estamos todavía tratando de ver cuál es el mejor camino. Por lo pronto sí, la idea es dar algunas charlas a algunos colegios que nos hemos comprometido, y que parte del programa del barco era eso también, era hacer charlas a los colegios desde el barco. Y la idea es seguir con eso, y bueno, el día de mañana sí, posiblemente ver a ver si se puede canalizar en algo más a largo plazo, de abrir programas o talleres a distintos colegios, pero eso también son muchos institutos de todo el país, entonces hay que ver cómo lo coordinamos para que no solo bueno, es que eso debiera coordinarse a nivel organización, claro, eso también falta, ¿no? Una Ministerio de Educación debería estar. Es el último minuto, entonces siempre Mercedes tiene que hacer. Una pregunta que tendría que ser una sola frase, creo que la conteste, sí. Pero entendí que se encontraron con sorpresa respecto de la contaminación de las profundidades marinas. Entonces, una frase de cómo pensás que se puede mitigar, si es así, ¿no? El impacto de los microplásticos y otros residuos. Un programa, no claro. una frase, ¿no? Sí, sí, no quiero ser tan... ojalá que... Lo que vimos es que está bastante bien el fondo. A diferencia de otros lugares. Qué bueno. Pero bueno, es posible que porque estemos alejados de la costa. Pero, Mariano Martínez... Sí. Te agradecemos muchísimo tu participación, te agradecemos en nombre, porque creo que es así, de todos los argentinos y de todas las personas interesadas en que el mundo sea un poco mejor, porque a eso han contribuido ustedes.
y te agradecemos el estoicismo, aunque eso lo lamentamos mucho también, ¿no? Que te haya que ser estoico para ser científico en la Argentina es muy doloroso. Y le agradecemos la sonrisa. Y la sonrisa y la onda. Gracias por la invitación. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos con el Nano Serrat como siempre. Hasta la semana que viene.